Retornamos con los hijos del vecino y es momento de hablar con nuestros invitados sobre elecciones generales, primera intención de voto. Esto es muy importante porque de alguna manera ya comenzamos la carrera electoral, sin duda alguna que va a ser un mes y medio aproximadamente de vida intensa política. Entonces quiero comenzar con los invitados para hablar al respecto de lo que significan estas encuestas de intenciones de voto, para primero saber si todavía estas encuestas de diferentes empresas tienen o no tienen credibilidad, tienen o no tienen impacto en la ciudadanía. Por favor, Douglas, contigo, las empresas que generan esta información de intenciones de voto, estos resultados de encuestas, ¿tú crees que cuentan con la credibilidad necesaria tanto en los ciudadanos como en los políticos en general? Quiero reflejar en la memoria de las personas quizás una fotografía que ha estado circulando en las redes sociales de un miembro de la empresa Siesmori vestido de azul al lado de alguien muy cercana al presidente Evo Morales. Partiendo desde este punto de vista, obviamente las empresas encuestadoras carecen de la credibilidad que nosotros los comunicadores sociales debemos buscar por todo lado en el momento de los resultados de estas encuestas. Ahora, cabe aclarar que estas encuestas reflejan solamente la realidad de un momento histórico y que de alguna u otra manera puede ser parte de esta realidad. La cantidad de muestras que se han utilizado para esta primera encuesta me parece muy escasa, ¿no? La ligazón que tiene Siesmori con el movimiento al socialismo me parece que es muy peligrosa, y el de utilizar las encuestas como una herramienta para polarizar las fuerzas o dos fuerzas políticas en las elecciones es algo que tienen que tomar en cuenta la población. Gracias, Gato. Por favor, contigo, Steffi Tapia, ¿qué opinas al respecto de la credibilidad que puedan tener estas encuestas de intención de voto? Bueno, como mencionaba Douglas, yo creo que las encuestas claramente son una fotografía de un momento específico y esa fotografía va cambiando, ¿no? Pero sin duda sí dan cierta tendencia. Es muy probable porque, por ejemplo, las últimas encuestas de Siesmori no toman en cuenta el voto en el extranjero, que también tiene cierto peso, y es siempre importante analizar, ¿no?, los datos más técnicos. Si bien hay márgenes de error, sí marcan una cierta tendencia que está existiendo, ¿no? Y sí, yo creo que puede afectar en el voto tal vez de algunas personas, de los indecisos sobre todo, para ver más o menos a qué tendencia irse, ¿no? Entonces sí pueden tener un efecto en la votación de las personas. Sin duda hay encuestas que tienen mayor credibilidad, como por ejemplo la que se hizo la anterior elección de Tu Voto Cuenta, que tenía la cantidad de encuestas que se hacían eran mucho mayores, con mucho más rigor tal vez, preguntas mucho más específicas, pero no son la realidad, no, simplemente es la foto de un momento. Gracias, Steffi. Esther, por favor, la opinión con respecto a la credibilidad que pueden tener las empresas que presentan estos resultados de encuestas. Bueno, considero que no hay que tener una confianza absoluta en ninguna encuesta. Lo único seguro se va a poder ver el día de la votación, es decir, el 18 de octubre. Si analizamos las encuestas que ha presentado Siesmori, por ejemplo, para hablar de la proyección sobre los votos válidos, que son los que importan, los que se consideran, ¿no?, para hablar de quién va a ser elegido presidente, en esta proyección no se considera el voto en el exterior, donde evidentemente el movimiento al socialismo arrasa, tiene victoria, ¿no? Entonces, y bueno, hay varias cuestiones también que se puede observar. El tercer lugar que se le otorga a la señora Yanine Áñez, ese supuesto 10%, que es sumamente dudoso y que es muy posible que esta cifra sea mucho menor por el pésimo manejo de la pandemia, por los escándalos de corrupción, de nepotismo y el saqueo al pueblo en tiempos de emergencia sanitaria. Entonces, creo que no hay que confiar plena y absolutamente y tenemos que esperar al día de la votación. Gracias, Steffi. Entramos a analizar un poco de lo que han sido los resultados de Siesmori a nivel
nacional. Sin embargo, no vamos a poder tocar todos los departamentos, así que vamos a tocar la troncal. Vamos a tocar Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, y luego vamos a hablar de Bolivia. Mil disculpas, Gatito. En otra vamos a analizar también de Potosí, no te preocupes. No me preocupo. Vamos con Cochabamba. El MAS sacó 35.1, Comunidad Ciudadana 21.5, Juntos 5.8, Creemos 3.2, Libre 21 2.9, FPV 2.8, PANBOL 1.1 y ADN 0.3. Tu opinión al respecto, por favor, Esther Calderón. Bueno, considero que el MAS todavía mantiene un importante porcentaje de voto duro, lo que no tienen los otros partidos, y esa es una de las ventajas que tiene el Movimiento al Socialismo. Y creo que aquí es importante hacer una puntualización. Los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, representan una opción diferente para Cochabamba, para el país, incluso al interior del mismo partido, en tanto que Evo Morales ya no está presente, ¿no? Y ha sido inhabilitado también por el Tribunal Supremo Electoral, por el Tribunal Departamental de Justicia. Entonces, esta certeza que ahora tiene la población le ha permitido al Movimiento al Socialismo mantener porcentajes elevados de apoyo con leves variaciones, sin duda, en relación a lo que se veía en febrero, por ejemplo, pero le ha permitido mantenerse como la candidatura con mayor porcentaje de apoyo de votantes fieles, y le ha permitido recuperar esa fortaleza que en algún momento parecía perderse, ¿no? Gracias, en contra Esther. de lo que se pensaba. Bueno. Gato, por favor, tu opinión o tu análisis respecto a estos resultados en Cochabamba. Bien, Cochabamba, epicentro del movimiento al socialismo. Sería un error que el movimiento al socialismo no tenga el acompañamiento de su voto duro. El voto duro del MAS es el 30% distribuido en alcaldías, gobernaciones, instituciones del Estado, son funcionarios públicos. Le suben 5 puntos más, eso quiere decir que nada valió la pena desde la lucha de noviembre, y es más, ellos habrían ascendido un poco en la preferencia del voto. Lo que quiere decir que Bolivia, pues, es un país sin memoria, ¿no? Vuelvo con ustedes a La Paz. Gracias, Gato. Steffi Tapia, por favor, el análisis que puedes hacer respecto a esta primera intención de voto en la Llacta, en Cochabamba. Bueno, creo que hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? El hecho de que estos porcentajes se han mantenido desde la anterior encuesta, si no me equivoco, en marzo que sacó Diez Mori, donde daba más o menos los mismos porcentajes. Han bajado un poco Comunidad Ciudadana, al igual que el MAS, pero lo que llama la atención es que a la alcaldía ahora, actualmente, ¿no? Durante todo este tiempo de Cochabamba, ha sido de parte de demócratas. Y me imagino, y bueno, lo que se ve es que ha habido un mal manejo, temas de corrupción también dentro de la alcaldía, el alcalde Leyes en Cochabamba, que ha afectado, ¿no?, al tema de la votación de demócratas en Cochabamba. Entonces, no se está manteniendo los porcentajes, y previsiblemente se vaya a mantener, ¿no?, mientras no haya una tendencia, pero se ve que no hay mucha distancia entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo en uno de los bastiones del MAS, que siempre ha sido Cochabamba. Gracias, Steffi. Gato, por favor, contigo comenzamos el tema analizando Santa Cruz. Creemos 21.5, Juntos 17.6, el MAS tiene 12.2, CC tiene 10.7, Libre 21 2.9, Frente para la Victoria 2.3, ADN 0.4 y PANBOL 0.3. Tu análisis, por favor, Gatito. Santa Cruz. Santa Cruz, efectivamente. Bien, creo que solamente tenemos que hablar del podio, donde están los tres primeros. A partir del cuarto para abajo, creo que deberían ser responsables con la política de Bolivia e ir empezando a pensar en declinar candidaturas. En el caso específico de Santa Cruz, es eminentemente visible el liderazgo que tiene Luis Fernando Camacho, seguido de Áñez, obviamente quizás por la localía, donde el
Al socialismo, por obvias razones de estos dos liderazgos políticos, desciende a un tercer lugar. Creo que Santa Cruz es no más para los bolivianos la esperanza de estas próximas elecciones porque se encuentra el bolsón más amplio de la votación para octubre de este año. Agradezco, Gato. Por favor, Esther, contigo, ¿qué opinas de estos resultados en Santa Cruz? Bueno, creo que es importante considerar cómo se va segmentando el voto a nivel nacional para entender lo que está pasando en Santa Cruz. El MAS evidentemente gana en 6 departamentos y pierde en Santa Cruz de alguna manera, donde gana Camacho. Santa Cruz, que siempre ha sido el bastión de los sectores republicanos, señoriales, conservadores. Es interesante también ver lo que está pasando en Chuquisaca, ¿no? Donde el primer lugar lo tiene Carlos Mesa. Chuquisaca, que también muestra todavía la presencia de ese dejo republicano, señorial, que todavía está presente, ¿no? Y esa división que existe en el país todavía entre estos sectores republicanos, por una parte de la población, y otros sectores de la población que apuestan por la construcción plurinacional. Entonces ahí todavía se puede ver la división con mayor claridad, quizá una polarización. El voto se divide en dos, ¿no? Entre quienes apoyan este proyecto republicano y quienes apuestan por un proyecto de construcción plurinacional. Gracias, donde Esther. Las grandes mayorías son incluidas. Gracias, Esther. Steffi, por favor, tu análisis de Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz llama mucho la atención el hecho de que Santa Cruz era bastión de demócratas, ¿no? Y al día de hoy Camacho está en primer lugar. Si la tendencia se mantiene, Camacho sabemos que creemos no va a llegar a una segunda vuelta, no va a llegar a un segundo y probablemente tampoco a un tercer lugar. Sin embargo, sí, con estos datos puede tener alguna representación en la asamblea y esto va a generar mucha más ingobernabilidad tal vez, ¿no? Porque va a haber una fragmentación de los diferentes partidos y de los diferentes poderes, entonces va a tener que ser muchos pactos, entonces, se quiera o no, son partidos marginales que están dividiendo el voto y que van a generar también un sentido de ingobernabilidad. Creo que, pero bueno, también hay que esperar, ¿no? Porque puede suceder, como ha sucedido en las anteriores elecciones, que en Santa Cruz ganaba por muchísimo demócratas, pero llegado el momento, Comunidad Ciudadana, justamente por este tema del voto útil, ha arrasado, ¿no? Entonces, probablemente se repita la historia donde Santa Cruz vuelva a definir también el resultado de las elecciones de este año. Muy bien, gracias, Steffi. Nos quedamos contigo, Steffi, para analizar La Paz. La Paz con el MAS 35.5, Comunidad Ciudadana 17.6, Juntos 4.2, Frente para la Victoria 3.4, Libre 21 3.3, ADN 2.9 y PANBOL 0.5 y Creemos con 0.5 está al final. Steffi, por favor, tu análisis. Bueno, yo creo que las tendencias se van repitiendo, ¿no? En La Paz, el movimiento del socialismo ha sido muy, y es aún muy fuerte, porque hay que tomar en cuenta, yo veía muchas opiniones en redes sociales que decían, como si en La Paz se ha luchado por la democracia los días de bloqueo y todo eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Alto es una parte muy importante también de la población en el departamento de La Paz, igual que las otras comunidades, y en este tiempo ha habido, con el tema de Sencata, de Sacaba, el tema de los militares y sobre todo el gobierno de Áñez, yo creo que en el departamento de La Paz ha influenciado a que el voto duro o voto tal vez indeciso se vaya al tema del MAS, ¿no? Porque quizás aquí se ha vivido un poco más el tema de las represiones a nivel de parte de este gobierno, pero bueno, es una foto del momento, hay que esperar a ver cómo cambia la tendencia. Sin duda, Áñez en La Paz no tiene presencia, no tiene mucha presencia como lo ha sido con demócratas todo este tiempo, pese a que Solvó incluso está con Áñez, ahí se nota que tal vez Solvó tampoco tiene mucho peso dentro de... Gracias, Steffi. Gato, por favor, contigo el análisis en La Paz. Creo que ha jugado un papel muy importante la presencia del Alto o de todo lo que significa el Alto en esta encuesta, porque si notamos tienen un porcentaje mucho mayor que incluso el epicentro del MAS
en Cochabamba 35.5%, en La Paz para el Movimiento al Socialismo, lo mantienen todavía como uno de los partidos más importantes. Cabe recalcar que en estas elecciones, más allá de que la derecha esté dividida, es muy importante mencionar que la izquierda es un solo partido, el Movimiento al Socialismo. Y el Movimiento al Socialismo ha sido tan hábil de ponernos en el lado de la derecha a partidos marginales, como dice Steffi, que solamente perjudican en esta distribución del voto. Si la derecha podría concentrar, obviamente, el voto de los ciudadanos, tendríamos aún más agonizando, pero lamentablemente no es así. Gracias, Gato. Por favor, para cerrar el análisis de la troncal, en este caso de la ciudad de La Paz, Esther Calderón, por favor. Bueno, considero que el caso de La Paz, Cochabamba y también Oruro, porque hay que considerarlo, reflejan lo que está pasando a nivel nacional. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Existe la posibilidad de que Luis Arce Catacora pueda ganar en primera vuelta las elecciones. Si miramos la proyección sobre los votos válidos, porque así se elige al presidente, es decir, eliminando los blancos y los nulos, a nivel nacional, ¿no? Arce tiene un 37.3% y luego viene Carlos Mesa con un 24.2%. Entonces, la Constitución Política del Estado establece que si el candidato con mayor votación logra el 40% o más de los votos y existe una distancia de 10 puntos con el segundo candidato, gana en primera vuelta. Entonces, existe una gran posibilidad de que Luis Arce pueda ganar en primera vuelta. Y en contra de lo que se pensaba, la ausencia de la figura de Evo Morales no ha sido contraproducente para el MAS y PSP. En todo caso, lo ha favorecido para reestructurarse y recuperar apoyo. Continuamos contigo, Esther. Ya te adelantaste ahí en el tema de analizar algo ya avanzado a nivel nacional, si bien tocabas 3 departamentos, ya se veía un panorama más Bolivia total. Pero ahora entramos a Bolivia total con el MAS 26.2%, Comunidad Ciudadana 17.1%, Juntos 10.4%, Creemos 6.9%, Frente para la Victoria 3.3%, Libre 21 2.5%, ADN 1.0% y PAMBOL 0.6%. Estel Calderón, por favor, análisis de Bolivia. Llama la atención que el movimiento al socialismo todavía tiene un porcentaje importante de apoyo. De hecho, es la primera fuerza política todavía. Y en este sentido, creo que hay que considerar como dato muy importante que a pesar de la ausencia de la figura de Evo Morales, se mantiene este porcentaje alto de votantes fieles a esta opción política, lo que demuestra una adhesión en términos ideológicos, en términos programáticos, que ha superado el caudillismo que tanto se criticaba en algún momento. Esta adhesión está buscando rescatar los logros de 10 años de construcción plurinacional, a pesar de los errores que hayan existido y por mucho que se le quiera encontrar todos los defectos. Yo creo que en contra de lo que se pensaba, la ausencia de Evo Morales ha favorecido al partido para reestructurarse, para recuperar el apoyo de ciertos sectores que en algún momento se habían distanciado, sectores de la izquierda boliviana, por ejemplo. Entonces, bueno, si analizamos esto, creo que si vemos el porcentaje de los votos válidos, es posible además que no exista una segunda vuelta. Gracias, Esther. Vamos contigo, Steffi Tapia, por favor, análisis Bolivia. Bueno, si analizamos, si comparamos, ¿no?, los resultados de esta encuesta con los de febrero, vemos que hay una bajada de el MAS y de Áñez. Han bajado en su intención de voto. Comunidad Ciudadana se ha mantenido. Vemos que se está repitiendo un poco la historia, ¿no?, del año pasado, donde teníamos al MAS con un cierto porcentaje como en primer lugar, en segundo lugar a Comunidad Ciudadana, y después partidos que son marginales. Juntos y Creemos son partidos que son marginales y que su liderazgo no trasciende lo regional, no trasciende Beni, Santa Cruz, y probablemente solo generen un sentido de ingobernabilidad y división del voto. De nuevo, yo creo que aquí va a primar la consigna del voto útil, que probablemente vaya a favorecer a Comunidad Ciudadana, porque sabemos que estamos en una situación de bastante polarización, donde es el MAS y el anti-MAS, ¿no? Entonces, vemos también que lo que ha sucedido es que, Comunidad Ciudadana, la pandemia ha afectado
juntos. Douglas Romay, por favor, tu análisis de la intención de voto a nivel nacional en Bolivia. Bien, yo estoy tratando de ser lo más imparcial posible por obvias razones, así que lo único que yo digo es que esta primera fotografía tiene la intencionalidad puesta de polarizar el voto y tratar en lo posible de que los indecisos decidan por quienes los políticos quieren que decidan. El MAS, supuestamente, y Comunidad Ciudadana, supuestamente, llamando marginales a quien está en tercer y cuarto lugar, que me parece completamente fuera de contexto, porque es una primera fotografía nada más. Además, una encuesta realizada vía teléfono, que obviamente por la cantidad de población que tenemos en Bolivia, me parece una falta de respeto la cantidad de la muestra. Polarizar significa poner en bandeja solamente a dos personas, y es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Creo que poner en bandeja a dos partidos, que me parecen en este momento un despropósito, apelar a que el MAS, digamos, se está reestructurando cuando es una bofetada social para Bolivia. Gracias, Douglas Romay. Pasamos a ver el panorama que esperaría a Bolivia. Y más allá de quién sea presidente, la preocupación está en la Asamblea Legislativa que se armaría con estas votaciones. ¿Qué panorama se espera en cuanto a la Asamblea Legislativa para gobernar Bolivia? Por favor, Douglas, abrimos contigo. Bueno, si seguimos la tendencia de esta primera encuesta, obviamente tenemos a una asamblea ligada al movimiento al socialismo, todavía entorpeciendo a quien esté como presidente. Y si el caso fuese de que el presidente sea Mesa, tenemos un duro momento de vivir y tal vez repitamos historia, como lo hicimos en el año de 1990, hace tiempo atrás, cuando Mesa tenía la responsabilidad de las riendas del Estado. Obviamente tendremos un Estado ingobernable y para eso se necesita carácter y experiencia. Experiencia tal vez pueda tener Mesa, pero carácter no. Gracias, Douglas. Steffi, por favor, contigo, ¿qué esperamos de la conformación de la Asamblea Legislativa? Bueno, sin duda algo muy diferente a lo que ha pasado los últimos años es que vamos a tener una asamblea fragmentada, donde ningún partido va a tener muy probablemente los 2/3, entonces se van a tener que generar pactos, no vamos a volver a esa tal vez democracia pactada, donde los diferentes partidos para generar cierta gobernabilidad van a tener que generar pactos. Y tal vez el clima de ingobernabilidad sea un poco más caótico si es que el movimiento del socialismo, que va a tener probablemente la mayoría en la Asamblea Legislativa, no tiene la presidencia. Pero ahí, de nuevo, tal vez sea una forma también de recuperar institucionalidad, ¿no? Donde haya una verdadera separación de poderes y podamos ir en ese rumbo, ¿no? De mayor institucionalidad, de devolverle institucionalidad al país, cuando vivimos ciertamente desde hace varios años una crisis política y de institucionalidad y de representación. Gracias, Steffi. Esther, por favor, el panorama que nos espera como bolivianos en una asamblea legislativa bastante conflictiva. Bueno, considero que en el caso de senadores es muy posible que el movimiento al socialismo tenga mayoría. Posiblemente en el caso de diputados también, eso es algo que todavía está por verse, pero si hay algo que lo vemos con claridad es que el voto duro del MAS ha permanecido y eso representa también un panorama favorable en cuanto a la Asamblea Legislativa Plurinacional para este partido. Sigue siendo un partido fuerte, lo va a seguir siendo en los próximos años y eso no podemos excluirlo del análisis, a pesar de que ha tenido sí un grado leve de descenso en el apoyo según las últimas encuestas. En este sentido, creo que es importante considerar también el valor de lo que es el voto útil, ¿no? Ese voto que se divide en dos y ahí con claridad se va a poder distinguir quiénes apoyan el proyecto del movimiento al socialismo y quiénes están en contra de este proyecto, independientemente de los candidatos. Yo creo que al final la cuestión se divide entre quienes apoyan el proyecto republicano de exclusión y quienes apoyan el proyecto plurinacional de inclusión. Así es, quiero agradecer a los tres la participación que han tenido el día de hoy los hijos del vecino, pero no me quiero ir sin dejar unas pildoritas pequeñas que van a ser tema de debate en próximos programas. Por favor, 30 segundos para cada uno.
Bolivia, república o Estado plurinacional. Douglas, por favor, contigo. Creo que las cosas son como uno va tomándolas. Nacimos como república, hubo transformaciones en el Estado, según a capricho de Morales. Morales quería un Estado joven, de 14 años, quizás por obvias razones, así que yo prefiero a la Bolivia con experiencia, la república. Gracias. Steffi, por favor, tu opinión. ¿Bolivia, república o Bolivia, Estado plurinacional? Yo creo que en Bolivia cometemos un error de constante, un eterno retorno en la historia de querer borrar todo lo que hemos hecho y crear nuevas cosas, desconociendo todo lo anterior, ¿no? No podemos desconocer la construcción de un Estado plurinacional que no se lo debe ligar al movimiento al socialismo, porque ha sido una demanda y construcción en una asamblea constituyente de muchos sectores de la sociedad. Por supuesto que no es algo perfecto, hay que seguir construyendo, pero no podemos negar toda esa parte y tratar de retroceder a otro sistema, ¿no? Tenemos que reconocernos como plurales, plurinacionales, que Gracias, somos Steffi. Bolivia, y continuar con este proceso de construcción. Esther, un tema que lo habíamos comentado en redes sociales, Bolivia, república o Bolivia, Estado plurinacional. 30 segundos. El Estado plurinacional ha significado un avance importante en la construcción del país, en la construcción democrática, y yo creo que negarlo es querer volver al pasado, es querer volver a la república colonial excluyente, y el avance del Estado plurinacional además ha sido reconocido a nivel internacional y el contexto internacional lo apoya, en tanto que es un contexto que reconoce los derechos de las diferentes culturas, de los diferentes pueblos, y el Estado plurinacional está acorde con este nuevo contexto internacional. No podemos negar los avances que no son patrimonio de ningún partido político. El Estado plurinacional es de todos los bolivianos, de todas las culturas que integran el país, de todos los pueblos. Gracias, Esther. Sin embargo, se ha tomado una decisión muy importante hace más o menos 13 años atrás, donde yo creo que como bolivianos debíamos participar todos, y tal vez para temas tan importantes como el cambiar el rumbo de un país, cambiando de república a Estado plurinacional, debía haberse hecho un referéndum y no votar entre menos de 400 personas que eligieron el destino de un país. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de Esther Calderón, de Douglas Romay y de Steffi Tapia por haber compartido con los hijos del vecino. Vámonos a un corte y enseguida retornamos y entramos en la recta final de los hijos del vecino.